Listo. Esta segunda unidad también es de cierta manera como un recordatorio de lo que ustedes ya debieron haber visto en primer semestre, así que creo que les viene bien refrescar un poco de conocimientos, pero vamos a hacer mucho énfasis en las estructuras que son propias a las células vegetales porque tienen una función particular que está asociada, ¿no es cierto?, a los procesos metabólicos que son exclusivos de las plantas, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, las células vegetales, como todas las células eucariotes, ¿no es cierto?, tienen el material genético confinado dentro de un núcleo verdadero, pero tienen ciertas estructuras que son propias a las células vegetales y una de ellas, una de las más importantes de hecho, es la presencia de esta famosa pared celular, que es en realidad ya una estructura muerta que se ubica por fuera de la membrana plasmática. Las células animales y vegetales, ¿no es cierto?, tienen la membrana plasmática, citoplasma, material genético confinado dentro del núcleo, pero en las vegetales, por fuera de la membrana plasmática está la pared celular, ¿ya? Ahora, la pared celular puede tener distintos niveles de complejidad dependiendo justamente del tipo de células vegetales o de la especie de la que estemos hablando. Y entonces aquí nosotros vamos a empezar a utilizar una terminología diferente a la que ustedes han estado acostumbrados cuando han estado hablando de las células, porque por lo general suelen referirse, ¿no es cierto?, a la célula animal. ¿Ya? Entonces, para las células vegetales, nosotros vamos a distinguir como dos espacios claramente definidos. Vamos a hablar del apoplasto, que es en realidad todo lo que se encuentra por fuera de la membrana plasmática, ¿ya? Y entonces el apoplasto consiste en realidad en material que básicamente se puede considerar como material muerto, ¿ya? El apoplasto consiste de todo lo que son paredes celulares, las paredes es material muerto, ya vamos a ver de qué están formados, los espacios extracelulares y también el apoplasto incluye el interior de células muertas que en el caso de las plantas, y es una peculiaridad específica, ¿no es cierto?, de este tipo de organismos, siguen cumpliendo su función como son las traqueidas. Si ustedes hacen un poquito memoria de lo que vieron en una de las botánicas al inicio, ¿para qué servían las traqueidas? ¿Alguien se acuerda? David, ¿te No, acuerdas para qué? es Dime, dime. En transporte el... de, uy, perdón, profe, transporte de, no sé si era de nutrientes. Están o- involucradas en todo lo que son procesos de transporte dentro de las plantas. Ya vamos a ver exactamente de qué. Ajá. Pero son unas células que justamente necesitan morir para cumplir esa función porque entonces queda el espacio, ¿no es cierto? Todo el lumen de lo que fue la célula en algún momento sirve, ¿no es cierto?, como un canal que justamente es el que cumple esa función. Aparte del apoplasto, cuando hablemos de células vegetales, vamos a hablar del simplasto. El simplasto en realidad es ya todo lo que está por dentro de la membrana celular, ¿ya? Y como ustedes tal vez recuerdan, las células vegetales tienen una característica y es que como está la pared, y la pared es una estructura muerta que básicamente es como que le blinda la célula, la pared tiene algunos lugares en donde hay unos poros, ¿ya? Entonces, esos poros permiten que las membranas celulares de células vegetales adyacentes se conecten por unos canales. Eso es lo que conocemos como plasmodesmos, que son los que ustedes pueden ver aquí donde estoy señalando con la flechita. Entonces se puede ver, ¿no es cierto?, como este poro que se forma en la pared y por ese poro las membranas celulares de las dos células vecinas es como que se conectan y forman un canal, ¿ya? Entonces el simplasto consiste en toda la parte viva por dentro de la membrana, más justamente los plasmodesmos, estas uniones, ¿no es cierto?, entre células adyacentes, ¿ya? Eso es una diferencia súper grande con la terminología que normalmente utilizamos, por ejemplo, para células animales.
¿ya? También ocasionalmente podemos hablar de pared celular y protoplasto, y en este caso simplemente el protoplasto es todo lo que está al interior de la membrana plasmática, pero en ese caso, por ejemplo, no estamos incluyendo el tema de los espacios celulares o de las traqueidas. Entonces, por eso manejamos estos dos términos, apoplasto y simplasto, y les hago énfasis en esto porque estos términos son importantes para cuando estemos hablando del transporte de agua y de nutrientes dentro de la célula vegetal. ¿Ya? Entonces, la pared celular es lo más externo de una célula vegetal. Y de hecho, esta es una de las primeras estructuras celulares que fueron descubiertas hace muchísimos, muchísimos siglos, incluso mientras se daba, ¿no es cierto?, todo el desarrollo de los distintos tipos de microscopio. Y se conoce casi desde sus inicios que la función específica que cumple es la de darle soporte a la planta. Ya no estoy hablando solamente de la célula vegetal, pero en realidad también estoy hablando de toda la planta, ¿ya? Las paredes celulares, como les mencioné hace un ratito, es material muerto, pero es material muerto que es muy rígido, está compuesto por un material súper específico que le da justamente esa rigidez y es lo que le permite a la célula vegetal mantener su forma, incluso a pesar de, por ejemplo, perder agua al interior del protoplasto, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto? Nos olvidamos de regar una planta, la planta entra dentro de un proceso que se conoce como marchitez. La marchitez es solamente el hecho de que de la vacuola, que es donde normalmente se acumula el agua dentro de la planta, el agua sale hacia el exterior y la célula se compacta un poquito, pero no llega completamente a perder su forma, porque la pared celular le ayuda a mantener justamente, ¿no es cierto?, este volumen que ocupa en el espacio. Entonces, si se puede decir, la pared celular es un poco como un análogo del esqueleto de la célula, ¿ya? En el caso de las células vegetales, la pared cumple una función adicional que es justamente la de definir la forma específica que tienen distintos tipos de células. Por ejemplo, en algunas plantitas, yo me imagino que todos ustedes tienen tal vez geranios, ¿no es cierto?, en el patio de su casa. Si se han fijado en las hojitas, los geranios tienen en una de las caras, en la cara adaxial, tienen un montón de pelitos, ¿ya? Esos pelos, por ejemplo, son parte de las células de la epidermis y entonces la pared, ¿no es cierto?, ayuda a darles esa forma específica a las células epidérmicas, permitiendo que se presenten estos pelitos, ¿ya? Cuando hablamos de pared, de todas maneras, sí tenemos que distinguir dos tipos distintos de esta estructura. Vamos a hablar de una pared primaria, cuando hablamos de la capa más interna, más externa de la pared. Se llama primaria porque es la que se secreta primero, ¿ya? Los compuestos de los que está formada la pared celular son producidos al interior de la célula y luego la célula los tiene que excretar hacia afuera, los tiene que sacar, ¿no es cierto?, por medio de la membrana hacia el exterior. Una vez que están en el exterior, estos compuestos, ¿no es cierto?, se asocian para formar estructuras súper específicas, que es lo que le dan la característica funcional a la pared, y se forma la pared primaria. Ahora, esta pared primaria tiende a estar presente en lo que son células en crecimiento o en células que funcionan para almacenar compuestos, en células fotosintéticas y en el parénquima. Esta pared tiene una característica muy especial y es que no es muy gruesa, más bien es una pared delgada y relativamente flexible que permite entonces que la célula continúe creciendo, ¿ya? En algunos tipos de célula, en ese caso son células que pertenecen a tejido conductor del xilema, la pared puede seguirse secretando y entonces lo que está más cerca a la membrana plasmática se considera como pared secundaria. Esta pared secundaria es ya mucho más gruesa, es más rígida y es propia de células que, si se puede decir, ya han culminado su proceso de crecimiento. Son células que ya tienen un tamaño fijo y por lo general es una capa que ya es mucho más gruesa, ¿ya? Ahora, las células adyacentes vegetales
comparten, si se puede decir, una porción de pared. Ya esa porción de pared tiene un nombre específico y es lo que se conoce como laminilla intermedia. Esta laminilla intermedia está hecha de una sustancia especial que se llama pectina, y les confiere, ¿no es cierto?, a las células en donde está presente algunas características muy particulares. Permite la comunicación entre las dos células. La pectina, por ejemplo, eh, no está presente en la misma concentración en todas las plantas, de hecho varía. Entonces, por ejemplo, frutos como los frutos cítricos o como las manzanas, por ejemplo, son frutos que están formados de células donde hay una gran cantidad de pectina. Por eso es que estos frutos son súper buenos, por ejemplo, para hacer mermeladas, porque la pectina es lo que le permite a la mermelada tener justamente esta consistencia como de gel. ¿Ya? Eso está dado justamente por la pectina que está presente en la laminilla intermedia. En cambio, por ejemplo, hay plantas en donde no hay mucha pectina entre las distintas células. Un ejemplo de eso es la piña. ¿Alguien ha tratado de hacer alguna vez mermelada de piña? Nunca. Sí, Sí, profe. Es difícil, ¿no es cierto? Y generalmente para hacer mermelada de piña, para que la piña vaya cogiendo, ¿no es cierto? La mermelada de piña vaya cogiendo la textura que tiene que tener, uno tiene que añadirle, puede ser un poco de manzana o, por ejemplo, uno le añade la parte blanca de la piel de una naranja. Después le sacas, ¿no? Porque eso queda feísimo ahí en la mermelada. Pero lo importante aquí es que justamente esa membrana blanca, ¿no es cierto?, que está presente en la piel de los cítricos, es un conjunto de células donde la cantidad de pectina es súper abundante y por eso ayuda al proceso justo de gelificación, en este caso de mermeladas de frutos donde no hay mucha pectina. Y de hecho tenía una diapositiva solo para explicarles de esto y me olvidé, pero bueno. Entonces aquí se ve un poquito más claramente cómo tienen ustedes, ¿no es cierto?, unas células vegetales adyacentes que tienen una pared primaria que es más finita, ¿no es cierto?, una pared secundaria mucho más gruesa y en estas paredes existen justamente estas perforaciones de esto que vamos a conocer como plasmodesmos, y los plasmodesmos son como canales en la pared que van a permitir que la membrana celular de las dos células adyacentes, ¿no es cierto?, se conecten entre ellas, ¿ya? Entonces, esta laminilla intermedia que está formada de pectina, lo que sirve es justamente para mantener los tejidos vegetales juntos, funciona como un cemento, ¿ya? Y entonces mantiene la cohesión del tejido, pero de todas maneras en esta parte donde están las famosas perforaciones, los plasmodesmos, se permite, ¿no es cierto?, el intercambio de distintos compuestos entre las células adyacentes. Pueden haber intercambios de gases, de agua, de nutrientes y también son espacios que le proveen a las plantas de protección contra las heladas, porque cuando hay las heladas, ¿no es cierto?, los tejidos celulares tienden a que el agua que está presente dentro también se congele. Y en ese caso, ¿no es cierto?, las células también colapsarían, pero gracias a estos espacios le provee a la célula de una cierta protección que evita justamente que las células, ¿no es cierto?, entren dentro de este proceso de cavitación. ¿Ya? Entonces, yo les mencioné que la pared celular es especial porque está compuesta de varios componentes que justamente le dan sus características peculiares. La mayoría de componentes que están presentes en la pared celular son polisacáridos. Hay alrededor de 11 monosacáridos que son distintos y todos ellos producen fibras que tienen distintas características. Entonces, dentro de los polisacáridos que nosotros vamos a encontrar, encontramos primariamente celulosa, ¿ya? Que es justamente un polímero de la glucosa que es propio de las células vegetales.
Hay una variante de la celulosa que se conoce como hemicelulosa y también vamos a encontrar una gran variedad de lo que conocemos como sustancias pécticas. Se llaman así porque en realidad son combinaciones de eh, polisacáridos más un grupo proteico, por ejemplo, ¿ya? De ahí netamente también podemos encontrar proteínas. En la porción de la pared que ya corresponde a la pared secundaria, la que está más pegada a la membrana celular, vamos a encontrar también fibras de lignina, que son las que les ven ustedes aquí en moradito, y estas fibras de lignina van a estar como entretejiéndose alrededor de las fibras de celulosa y de hemicelulosa, ¿ya? En algunos tejidos particulares de la planta, vamos a encontrar tipos específicos de químicos, de moléculas orgánicas, como son la suberina, que es propia, por ejemplo, de algunas células epidérmicas de la raíz y del tronco. De ahí, de hecho, las células que forman el corcho, ¿no es cierto? Tienen una gran cantidad de suberina. También vamos a encontrar cera, vamos a encontrar esto específicamente, por ejemplo, en las células epidérmicas, que justamente le proveen una protección adicional en contra de la desecación a las células que forman este tejido en particular. Y también la pared está formada en gran mayoría por agua, ¿ya? Entonces, como les mencioné, los principales componentes de la pared celular son los polisacáridos y de ellos la celulosa es el más importante y solamente para que ustedes tengan una idea de cuán importante puede llegar a ser la celulosa en cuanto a biomasa, ¿no es cierto? Que constituyen las plantas dentro de todo lo que conocemos como biodiversidad. Las plantas pueden producir hasta 10 billones de toneladas de celulosa al año. Eso es 10 a la 14 kilogramos. Es un montón. Y es solamente peso en celulosa, ¿ya? Las cadenas de celulosa, de hecho, son polímeros, ¿no es cierto?, de glucosa, pero están formadas por un polímero específico, están formadas, perdón, por una forma específica de la glucosa, que es la que conocemos como glucosa beta. La glucosa, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? La fórmula es C6H12O6, ¿no es cierto? Y dependiendo de para qué lado estén los grupos funcionales, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener distintos isómeros con esta misma fórmula química, ¿ya? Entonces, cuando la cadena, ¿no es cierto?, de carbonos se repliega sobre sí misma y forma, ¿no es cierto?, este hexágono, nosotros tenemos la glucosa. Ahora, dependiendo de la disposición de este grupo OH que ustedes tienen aquí, de este grupo hidroxilo, podemos tener alfa glucosa o beta glucosa. Cuando la alfa glucosa se polimeriza, ¿no es cierto?, forma cadenas más largas, forma almidón. Pero cuando la beta glucosa se polimeriza y forma cadenas, en este caso lo que se forma es celulosa. Entonces, si ustedes se fijan en la disposición de los grupos OH en el almidón y en la celulosa, en el almidón este grupo hidroxilo está siempre ubicado hacia abajo. En la celulosa, este grupo OH está ubicado alternadamente arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Y esta diferencia, ¿no es cierto?, de ubicación de estos grupos de hidroxilo son los que les dan al almidón y a la celulosa propiedades súper diferentes. El almidón es básicamente para las células vegetales una reserva de glucosa a largo plazo, ¿no es cierto? Por eso es que en las papas tenemos un montón de almidón y cuando la planta de papa necesita, ¿no es cierto?, puede digerir, ¿no es cierto?, ese almidón para obtener glucosa. La celulosa, en cambio, es un polímero que en este caso no sirve para almacenar energía. En este caso, este polímero es, en cambio, un polímero que tiene funciones estructurales en las plantas, ¿ya? Es lo que les ayuda a mantener la forma, formando, ¿no es cierto?, distintos tipos de fibras. Entonces, por ejemplo, en una fibra de celulosa,
nosotros podemos llegar a encontrar hasta 25.000 unidades de glucosa beta puestas una tras la otra, ¿ya? Estas cadenas de glucosa beta tienen la particularidad de que entre ellas pueden formar puentes de hidrógeno y así pueden irse como tejiendo en microfibrillas, ¿ya? Entonces, cada una de estas microfibrillas va a estar formada por 36 cadenas de glucosa beta y entonces cuando ya esas 36 cadenas se juntan, forman, ¿no es cierto? Entonces, una fibra de celulosa. Esta composición y esta estructura química, en realidad, lo que le confiere a la celulosa es una fuerza impresionante. Romper en realidad una fibra de celulosa requiere más o menos la misma fuerza que se requeriría para romper una fibra de un tamaño equivalente de acero, solo para que tengan ustedes una idea, ¿ya? Entonces, en este caso, estructuralmente, las fibras de celulosa a las plantas lo que les dan, ¿no es cierto?, es una rigidez, ayudan a mantener la forma de los tejidos vegetales y ayudan a que estos sean difíciles de romper, ¿ya? ¿Esta parte está clara? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? No, Pri. Ya. Aparte de la glucosa, yo les había mencionado que existe otro polisacárido que puede estar presente dentro de la pared celular y es un compuesto que se conoce como hemicelulosa, ¿ya? Ahora, la hemicelulosa tiene por su estructura química una característica importante y es que este es un compuesto que puede ser soluble en un medio muy, muy básico, ¿ya? Cuando el medio es bastante básico, la hemicelulosa simplemente se va a disolver. Si es que el medio es ácido, la hemicelulosa se mantiene junta y forma, si ustedes se fijan en el esquemita que les enseñé hace un rato, las microfibrillas de celulosa son las que están en este color como fucsia, como verde azulado. Este color verde más vivo, estas son las fibras de hemicelulosa y son más bien unas cadenas rectas que eventualmente lo que van presentando es ramificaciones hacia los costados, pero son ramificaciones cortas, ¿ya? Eh, no se unen entre ellas como las fibras de la celulosa, pero sí van a formar puentes de hidrógeno con la misma celulosa, dándole todavía más fuerza a la estructura de la pared celular. ¿Ya? Adicionalmente a la celulosa y a la hemicelulosa, yo les mencioné que podían encontrar ustedes lo que se conoce como sustancias pécticas, ¿ya? Las sustancias pécticas son básicamente polisacáridos, eh, principalmente, ¿no es cierto?, ácido galacturónico, y estos compuestos tienen forma helicoidal, ¿ya? Son compuestos que por lo general son sintetizados en el aparato de Golgi. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? La estructura celular tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi que tradicionalmente nos enseñaban a que funciona solamente como una estación de empaquetamiento, ¿no es cierto?, de los distintos productos para que puedan salir de la célula, pero en el caso de las plantas, en el aparato de Golgi sí se sintetizan algunos compuestos y uno de esos es justamente los polisacáridos de estos que se unen al ácido galacturónico para formar estos polímeros con distintas formas, ¿ya? Entonces, estos compuestos lo que van a hacer es justamente formar enlaces entre los distintos polímeros para darle la estructura de gel, por ejemplo, a la porción que forma la lámina intermedia, ¿ya? La laminilla intermedia, yo les había dicho que está compuesta de pectina y que funciona como un cemento, ¿no es cierto?, entre las dos células adyacentes, pero justamente es gracias a estas sustancias pécticas que justamente tienen esta función, ¿no es cierto?, de, como quien dice, enrollarse entre los distintos componentes de la pared y hacer que ésta tenga entonces esa
estructura un poco más gelificada en esos lugares en donde la pared presenta, ¿no es cierto?, porosidad en la laminilla intermedia. Entonces sirven para eso las sustancias pécticas que están presentes en la pared. De ahí que podemos nosotros suponer que entonces, por ejemplo, son más abundantes justamente en los lugares en donde las células adyacentes entran en contacto, ¿ya? La pared celular también tiene una gran cantidad de glucoproteínas, o sea, eso es asociaciones entre proteínas, ¿no es cierto? Y algunos azúcares. Y en este caso son proteínas específicas porque son proteínas que tienen en su secuencia una gran cantidad de hidroxiprolina, prolina o glicina, ¿ya? Y son proteínas que se producen y forman parte de la pared celular cuando se dan eventos específicos en la planta. Entonces, por ejemplo, cuando a una plantita le ataca algún hongo o le ataca algún herbívoro, por ejemplo, eh, la planta empieza a producir hidroxiprolina, ¿no es cierto?, en los lugares en donde se empiezan a presentar las lesiones por herbivoría, por ataque del hongo, ¿ya? También hay algunas células en donde hay una gran cantidad de galactosa y arabinosa y en este caso, más bien, estas proteínas cumplen otra función. Si ustedes se acuerdan, las proteínas de la membrana celular tienen distintas funciones y en este caso las proteínas de la pared pasa exactamente lo mismo. Entonces, algunas proteínas de la pared tienen una función de comunicación entre las células adyacentes. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen una raíz, ¿no es cierto?, que empieza a crecer, a extenderse, ¿no es cierto?, para tratar de alcanzar agua a profundidades mucho mayores, las células se van estirando, ¿no es cierto? Entonces, en estas células, por ejemplo, tenemos paredes celulares donde hay una gran cantidad de estas proteínas de galactosa y arabinosa para justamente que las células sepan, ¿no es cierto?, que tienen que ir creciendo todas al unísono para que toda la estructura radicular pueda proyectarse hacia abajo. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el tubo de polen. Si ustedes se acuerdan un poquito cómo funcionaba el tema de la polinización, era una cosa bastante compleja. El grano de polen tiene que llegar hacia el estigma, ¿no es cierto?, en la flor femenina. Y una vez que entran en contacto, el tubo de polen, por distintos procesos, incluyendo comunicación celular, tiene que germinar, ¿ya? Pero no germina en cualquier dirección, sino que el tubo de polen tiene que germinar hacia abajo del estigma, ¿no es cierto?, para lograr alcanzar el óvulo que está en la base del ovario o un poquito más abajo, ¿no es cierto?, del estigma. Entonces, estas proteínas le van indicando justamente hacia el tubo, al tubo polínico, hacia dónde debe crecer, ¿ya? De ahí, en las especies en donde nosotros encontramos leño, en la pared celular también vamos a encontrar un compuesto súper particular, propio, ¿no es cierto?, de este tipo de células, que es la lignina. En este caso, la lignina, yo les he puesto aquí la fórmula, es imposible de repetir y no me interesa que se aprendan, pero básicamente, ¿no es cierto?, la lignina es un polímero de lo que se conoce como fenilpropanoides, ¿ya? La lignina es importante porque justamente por esta estructura que tiene y por la capacidad de irse polimerizando, o sea, de ir añadiendo moléculas de lignina, de fenoles uno tras otro, ¿no es cierto? Eh, Cumple una función de reforzar la pared celular y entonces esto le confiere varias funciones, ¿no es cierto? En ese caso a ese tejido. Primero se forma leño, pero también tiene una función, si se puede decir, de protección, porque los tejidos en donde hay lignina son mucho más resistentes a ataques por patógenos. Entonces, en ese caso, las fibras de celulosa y de hemicelulosa están, como quien dice, protegidas de estos eventos de herbivoría, ¿ya? Yo les había mencionado que además podemos tener la presencia de cutina, de cera o de subferina, y esto va a depender, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de tejidos vegetales de los que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, las ceras pueden estar presentes, ¿no es cierto?, en
para darle mayor fuerza o para darle propiedades adicionales a las células epidérmicas, como es, por ejemplo, impermeabilidad. Entonces, si ustedes se han fijado alguna vez cuando se van al Yasuní, ¿no es cierto? Que está que llueve, 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 y en algunas hojitas del agua parece que simplemente chorrea, no se mojan, sino que el agua solo se resbala, se resbala, se resbala. Ahí es porque justamente hay, ¿no es cierto?, en la epidermis una capa que está formada, ¿no es cierto?, por cera. Y esto justamente ayuda, ¿no es cierto?, que las células no alteren su balance hídrico por este exceso de agua que proviene de la precipitación, ¿ya? En las partes aéreas, ¿no es cierto?, es donde la cutina tiene una mayor presencia. Esta va a formar justamente por sobre la epidermis esta capa que conocemos como cutícula, y entonces es un polímero, ¿no es cierto?, de unos lípidos en particular, ¿ya? Las ceras en este caso difieren un poquito porque en este caso los ácidos grasos que van a conformar las Pris, moléculas una de cera. pregunta, Uy, qué susto, dime. perdón. Pris, en la parte de la cutícula, o sea, ¿esa qué función vendría a tener? Tiene más o menos la misma función protectora, ¿ya? Ah, ya. Entonces, tú tienes por sobre la epidermis la capa adicional, esta que es la cutina, y entonces ahí tienes tú, ¿no es cierto?, acumulados distintos tipos de lípidos para que justamente haya esta protección, esta impermeabilidad, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante, el balance hídrico en las plantas es una cosa bien difícil de controlar, ¿ya? Porque justamente para la fotosíntesis, las plantas necesitan abrir los estomas o cerrar los estomas. La apertura y cierre de los estomas es lo que justamente hace que las plantas jalen agua desde las raíces, se forman unas columnas, ¿no es cierto?, de agua, justamente por las propiedades que tiene el agua, pero esto eventualmente puede llegar a ser un problema porque si tú necesitas abrir mucho los estomas, puedes llegar a perder mucha agua por ahí, y entonces la cutina, que es esta capa que ayuda a darle impermeabilidad, ¿no es cierto?, a la parte superior de las hojas, también juega un papel importante porque justamente es como una barrera que evita que se pierda agua, ¿no es cierto?, por estos procesos de evapotranspiración. Ya, pero eso vamos a ver Muchas más gracias, adelante, Pris. ¿ya? Entonces, yo les había mencionado, solo para terminar lo que vamos a ver el día de hoy, que la pared celular de todas maneras no es una estructura así completamente blindada, pero que hay estos poros, ¿no es cierto?, que permiten que la membrana celular de células adyacentes estén comunicadas, ¿no es cierto?, la una con la otra. Estos son los famosos eh, plasmodesmos. Y entonces estos poros van a permitir el movimiento de oxígeno, de CO2, de agua entre las células adyacentes y con, en realidad, ¿no es cierto?, sirven un poco como una forma de comunicación o como un medio de comunicación que permite que sustancias mensajeras, ¿no es cierto?, o con otras funciones pasen, ¿no es cierto?, de una célula a la otra y entonces permiten que la planta coordine distintas funciones. Es lo que justamente les había mencionado hace un ratito, lo del crecimiento, por ejemplo, en las células de la raíz. En las células de la raíz las paredes están estrechamente comunicadas, ¿no es cierto?, por medio de plasmodesmos que justamente le van indicando la una a la otra, la una a la otra, que la raíz tiene que seguir creciendo para extenderse hacia abajo, por ejemplo. También por los plasmodesmos se permite el paso de azúcares o de aminoácidos o de cualquier otro compuesto que sea necesario para el metabolismo eh, celular. Entonces, creo que con esto terminamos lo que es pared celular en plantas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Pris, yo tengo una pregunta. Dime. La hemicelulosa tiene una solubilidad, ¿no es cierto?, en Sí, medios básicos o ácidos. ¿Es por qué y cómo funciona? ahí sí que me cogiste en curva. ¿Cómo funciona? No sé.
pero es un compuesto que cuando el medio es muy básico, sí se disuelve, ¿ya? Cuando el medio es ácido, la hemicelulosa está presente y forma justo estos polímeros que tienen esta forma en particular. No forman estas cadenas larguísimas de celulosa, sino que tienen más bien como esta forma recta que de pronto se ramifica, ¿ya? Entonces, por puentes de hidrógeno lo que hacen es fijarse a las fibras de celulosa y entonces eso le da como más cohesión a la pared. Lo que yo me estoy imaginando es que, por ejemplo, si el medio cambia y el medio se vuelve, por ejemplo, más básico, ¿ya? Cuando un medio es básico, ¿cuáles son las dos cosas que pueden pasar cuando un medio es básico? ¿Tú te acuerdas, Juan Francisco? No, no estoy seguro. Cuando un medio es básico puede ser porque se agregan iones hidroxilo o porque se pierden protones de hidrógeno, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces, si tú piensas que la hemicelulosa está unida a las moléculas de glucosa por puentes de hidrógeno, cambios en el pH del medio van a cambiar la presencia de esos puentes de hidrógeno. No van a permitir que se formen. Entonces, yo lo que pensaría es que si, por ejemplo, el medio se vuelve básico, se pierden estas conexiones, se pierden los puentes de hidrógeno y entonces en ese caso la pared se vuelve algo como más, como menos rígido, como más maleable y eventualmente puede llegar a desintegrarse por completo, pensaría yo. Pienso que eso puede pasar. ok, gracias. Pero si quieres, para la próxima clase te averiguo bien y te explico mejor. Pero yo me imagino que eso puede ser una consecuencia de qué pasa si el medio cambia. Listo, chicos, entonces vamos a dejar esto hasta ahí. Por si acaso revisarán, yo ya les voy a tratar de subir, estoy tratando de subir el video y las dos presentaciones al Microsoft Stream, pero creo que mi conexión realmente no está muy buena, entonces estoy tratando de uno en uno, de uno en uno. Cuando el video esté subido, ahí yo les aviso, porque se acuerdan que les dije que les iba a dejar un video con un cuestionario, pero no logro subir el video porque está lentísimo. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por haberme al final para hablar. Sí, ¿quién eres? Yo, Sofía. Ya, de una. Gracias. Entonces deja que sus compañeros... Una consulta, ¿dónde nos registramos en la parte de asistencia? Ah, eso les dije en la clase pasada, yo no sé si tú estuviste, Mishu, que necesito que en el Zoom, en la ventanita del chat, me pongan su nombre el rato que ingresen. Ya, tenía que haberles hecho acuerdo hoy día, ni yo me acordé. Ah, ya, ¿Ya? profe, sí, no la escuché porque tuve una mala conexión la anterior vez. Ujú. No, no te preocupes, pero eso justo les dije. Lo que pasa es que, pucha, si les tomo lista ahorita sí son bastantes. Entonces ahí sí se pierde, por lo menos en la clase de 1 hora, se pierde un montón de tiempo tomándoles lista. Entonces solo necesito que cuando ingreses pongas tu Zoom tu Zoom, tu nombre en el chat de Zoom y ya está corrida la asistencia. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profe. Ya, Millo. Déjame ver quiénes de tus compañeros siguen aquí.